Buen día, mi nombre es Paola Andrea Velázquez Monroy, estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, junto con el médico veterinario zootecnista Daniel Fernando González Mendoza y el doctor Elkin Forero Becerra, pertenecientes al Grupo de Investigación Impanta de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, presentaremos el proyecto titulado Evaluación del tiempo de sobrevivencia de Rhipicephalus microplus bajo inmersión experimental en agua. Como introducción tenemos que Rhipicephalus microplus es la garrapata más común en el bovino. Esta es una garrapata dura de la familia Ixodidae de la subclase Acari, las cuales presentan un escudo protector duro en la parte dorsal del cuerpo. Son ectoparásitos hematófagos. Las garrapatas son artrópodos de gran importancia, tanto en la economía pecuaria por las pérdidas de producción como en sanidad animal por la transmisión de enfermedades. Esta garrapata dura presenta 4 estadios: huevo, larva, ninfa y adulto. R. microplus es una garrapata de un solo hospedero, el cual pasa todos sus estadios de vida en un animal, el bovino como hospedero primario. Se desarrolla en dos fases: fase no parasítica y fase parasítica. La fase no parasítica es el periodo que comprende de adulto a larva, en la cual ocurren 3 procesos con una duración total de 26 a 38 días. La preoviposición es el primer proceso que dura de 2 a 6 días y comienza al momento en que la hembra adulta se desprende y cae del hospedero con el fin de buscar y seleccionar un lugar adecuado para dar paso al segundo proceso, la oviposición, con una duración de 5 a 7 días en la que muere la hembra tras la puesta de los huevos, cifra que generalmente se encuentra alrededor de los 2000 huevos. Finalmente, la incubación como el proceso de maduración comprendido entre los 21 y los 28 días posteriores a esto. Posteriormente, ocurre la eclosión de los huevos, dando origen a las larvas que caminan y suben a la vegetación en donde permanecen a la espera de un bovino susceptible como hospedero, con un periodo de supervivencia larvaria entre 6 y 8 meses, dando así origen a la fase parasítica. Una vez la larva se adhiere al hospedero, en las zonas más finas de la epidermis, tales como la cara interna de los muslos, los flancos, las patas traseras, el abdomen y el pecho, se alimenta y en aproximadamente 5 o 6 días las larvas sufren dos mudas, se convierten en ninfas y al cabo de 7 a 8 días en garrapatas adultas que duran de 5 a 8 días. Cada estadio de desarrollo, larva, ninfa y adulta, se alimentan una sola vez, pero la alimentación dura varios días. Las garrapatas macho adultas maduran sexualmente después de la alimentación y se aparean con hembras que están alimentándose. Las garrapatas pueden completar su ciclo de vida en 6 semanas. Esta característica puede causar una gran carga de garrapatas en los animales. Teniendo en cuenta que el ciclo completo de la garrapata puede durar varios meses según la temperatura ambiente. Con lo anterior, durante los meses calurosos la garrapata se desarrolla más rápido y en los meses fríos el desarrollo será lento. La sobrevivencia de los estadios de vida libre dependerá de rangos favorables de temperatura y de humedad relativa. En cuanto a la distribución población de R. microplus en una propiedad rural, es importante resaltar que el 95% de la población de garrapatas se encuentra fuera del hospedero, es decir, en el pasto. Se van a encontrar las hembras ingurgitadas en fases de prepostura y postura, huevos en incubación y larvas infestantes. Y solo el 5% en el hospedero, en este caso en los bovinos, se van a encontrar las larvas, las ninfas y los adultos en parasitismo, lo cual evidencia la importancia del control de los hábitats para ovoposición, incubación, eclosión y supervivencia larvaria. Planteamos un objetivo general y 4 objetivos específicos. El objetivo general es evaluar el porcentaje mínimo de sobrevivencia observado en el tiempo de larvas de R. microplus bajo inmersión en agua, para lo cual se requiere medir el periodo de tiempo en días de la sobrevivencia máxima de los estadios de vida libre de R. microplus bajo inmersión en agua en cada temperatura, calcular el porcentaje de mortalidad de las garrapatas diariamente hasta que todo el grupo evaluado haya muerto, comparar la sobrevivencia de las garrapatas a diferentes temperaturas del aire y del agua en los acondicionadores microclimáticos y por último establecer el número mínimo de días de sobrevivencia bajo inmersión para el estadio de vida libre observado. Como metodología,
Fue llevado a cabo en una residencia que contaba con las condiciones óptimas de bioseguridad, donde los especímenes fueron transportados adecuadamente hasta el lugar donde se llevó a cabo el desarrollo del experimento. Posteriormente, las teloginas colocadas en recipientes individuales, que fue en frascos de vidrio de 5 milímetros y 10 milímetros, con su boca tapada con malla con diámetro de poro de aproximadamente 200 micrómetros, la malla evitó el escape de las teloginas y posteriormente de sus larvas. Se adquirieron neveras portátiles que permitieron calentar y enfriar. Fueron conectados termostatos electrónicos digitales a las neveras para medir temperatura y humedad relativa, y sus datos fueron registrados diariamente. El experimento se realizó con las larvas provenientes de las teloginas colectadas. La incubación de los huevos se hizo en la incubadora 1, que fue la de temperatura media. La eclosión de cada masa de huevo fue observada y se estimó visualmente el porcentaje de eclosión en cada uno de los recipientes. Las teloginas muertas o aún vivas al inicio de la eclosión se removieron de cada recipiente y fueron depositadas en etanol al 70%. Las cáscaras de los huevos no se retiraron por bioseguridad. Cuando la eclosión de cada masa de huevos individual llegó o se acercó al 100%, y luego de un periodo de acondicionamiento de aproximadamente 5 días, los recipientes fueron colocados en las respectivas temperaturas. Según la cantidad de teloginas colectadas y que lograron ovipositar, se determinó el número de réplicas en cada tratamiento, llegando a tener 2 recipientes por tratamiento. Se tuvo en cuenta una temperatura diferente para cada incubadora, una que fue el control, que fue la temperatura media constante a 26 grados centígrados, alta, que fue el tratamiento 1, constante a 34 grados centígrados, y baja, que fue el tratamiento número 2, constante a 15 grados centígrados. Dado que la temperatura del agua se equilibró con la temperatura del aire circulante dentro de la incubadora, las larvas sumergidas estuvieron aproximadamente a la misma temperatura de la incubadora. La humedad relativa fue la misma en las 3 incubadoras, de 70 al 80%. Se inspeccionó diariamente las larvas usando el aliento humano, luz artificial y movimiento leve del recipiente como estímulo para determinar cualquier actividad de las larvas que indicara que aún estaban vivas. Cuando todas las larvas de todos los recipientes murieron, se terminó el experimento. Todas las larvas muertas fueron depositadas dentro de etanol al 70% por 48 horas antes de desecharlas. Las larvas que fueron muriendo no fueron removidas del recipiente debido al riesgo de seguridad. Estas fueron desechadas apropiadamente al finalizar el experimento. En hoja de cálculo Excel, los datos fueron registrados para posteriormente ser analizados. Como resultados y discusión, se colocaron 2 recipientes sumergidos en agua en cada una de las 3 incubadoras el 20 de febrero del 2021. Como se muestra en la gráfica, la incubadora 1, la cual corresponde a la temperatura media, a 26 grados centígrados, las larvas de R. microplus no sobrevivieron a más de 48 horas. Como se puede observar, como resultados y discusión, se colocaron 2 recipientes en cada una de las 3 incubadoras el 20 de febrero del 2021. Como se muestra en la gráfica, la incubadora 1, la cual corresponde a la temperatura media constante de 26 grados centígrados, las larvas de R. microplus no sobrevivieron a más de 48 horas. Como se puede observar, a las 24 horas solo estaba el 10% de larvas vivas, y en la incubadora 2, que corresponde a la temperatura alta constante de 34 grados centígrados, se observó que en uno de los frascos a las 24 horas las larvas ya estaban muertas, y en el otro frasco el 20% de las larvas estaban vivas, pero 24 horas después ninguna presentaba movimiento alguno. Según Benavides y algunos autores en el 2016, la duración del ciclo de las garrapatas varía de acuerdo con la temperatura y humedad de los microhábitats. Las garrapatas no sobreviven a condiciones extremas de temperatura y de humedad. En la incubadora 3, que corresponde a la temperatura baja constante de 15 grados centígrados, en la gráfica se muestra la sobrevivencia de las larvas, donde a diferencia de las otras 2 incubadoras, a las 48 horas en ambos frascos había un 80% de larvas vivas. Se observó que unas pocas larvas sobrevivieron 16 días. La sobrevivencia prolongada de larvas de R. microplus bajo inmersión en temperatura baja favorece la persistencia de sus poblaciones en zonas inundables frías.
Los cambios climáticos pueden favorecer la ampliación del límite de distribución geográfica actual, en cuál es la longitudinal y la altitudinal. Según algunos autores, en el 2016, el cambio climático tiene efectos negativos en la sobrevivencia de las garrapatas. Estas no sobreviven a inundaciones o temperaturas bajas permanentes. Por otro lado, existen regiones que se consideran marginales para la supervivencia de la garrapata, que en continente americano corresponde a las regiones templadas y del subtrópico, donde durante el invierno ocurren temperaturas bajas que limitan la supervivencia de la garrapata. Se puede observar también en la gráfica que el 8 de marzo fue cuando ya todas las larvas estaban muertas. Como conclusiones, la tasa de sobrevivencia de las larvas estudiadas de R. microplus es mayor a baja temperatura, es decir, a 15 grados centígrados. En la incubadora 3, con temperatura baja, algunas larvas sobrevivieron por casi 2 semanas. Las larvas, al estar sometidas a temperatura media, 26 grados centígrados, y a temperatura alta, 34 grados centígrados, los especímenes se ahogan a las 48 horas bajo inmersión. Gracias.